Hola, qué gusto saludarles. Muchas gracias. Gracias por tu corazón y por tu tiempo. Vamos a darle continuidad al tema general que nos ha ocupado ya por varias semanas, que estamos llamando Bases de nuestra Fe. Y en esta ocasión vamos a hablar específicamente del perdón, el tema del perdón. Seguramente cuando escuchamos acerca de esta palabra, pues hay muchas cosas que uno puede inmediatamente pensar que las hemos aprendido, que las conocemos. Quizás también en algún punto pudiéramos pensar que hablar de este tema en particular puede ser un tema muy necesario según la situación o la forma en cómo tú te encuentres en tu corazón de manera personal, las cosas que vives. Y yo puedo decir que a lo largo de años he visto que hay una constante en el corazón de muchas personas y toda esta serie de luchas que tienen que ver con el pasado, que tienen que ver con malas decisiones, con resentimientos, a veces con amargura. Todo eso de una o de muchas formas llega a generar ataduras impresionantes, y entonces se vuelve necesario, no solamente importante, sino necesario entender acerca del perdón, entender lo que es el perdón, cómo Dios actúa de una forma tan increíble. Y de hecho, cuando uno habla acerca de estas verdades que hemos estado comentando, uno se acerca a esta forma tan sobrenatural con la cual Dios actúa y trabaja en el corazón de los seres humanos. Y digo esto porque a veces uno se mete a toda una dimensión de cosas increíbles, realmente increíbles, o más bien dicho, que parecen increíbles y que para muchas personas o en el corazón de muchas personas a veces les toma mucho llegar a creer. Entonces hoy vamos a hablar del perdón y quiero invitarte a que le digamos a Dios en esta hora: Señor, ayúdanos y guíanos, y permite que podamos aprender, podamos recibir tu palabra en esta hora y podamos aprender lo que tu palabra dice. Si hay algo, si hay áreas, si hay situaciones, si hay sentimientos, si hay pensamientos que hoy debemos sanar, ayúdanos para que podamos recibir tu perdón, o también podamos nosotros perdonar a quien nos ha dañado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Saben que el significado de la palabra perdón es muy rico, es muy, muy rico. Y cuando uno quiere realmente entender las dimensiones de lo que significa el perdón, hay que ver los distintos usos que se le da en la Biblia a esta palabra, los distintos usos que tiene la palabra perdón en la Biblia. Y déjame hablarte de 4 usos en esta hora. Número uno, el primer uso que se le da a la palabra perdón es el sentido de despido, el sentido de liberación, el sentido de enviar afuera, de despedir. Fíjense, por favor acompáñenme a leer algunos pasajes. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice la Escritura: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento, y aquí utiliza la expresión para perdón de pecados. Y el uso que se le da aquí, en este versículo, a la palabra perdón es justo el que te acabo de mencionar: enviar fuera o despedir o liberar. Dice el versículo 5: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero ahora acompáñame también a Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15. En este pasaje también se le da el mismo uso a la palabra perdón. Dice así Mateo 6, 9 al 15: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y dice el versículo 12: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En este pasaje también se utiliza la palabra perdón con el mismo sentido que mencioné hace un momentito, el sentido de liberación o de despido, de enviar fuera. Si te vas dando cuenta, por ejemplo, al estar leyendo estos pasajes, tú te puedes dar cuenta que cuando uno no perdona, o cuando uno no se ha perdonado, o cuando uno no recibe el perdón, no crees que Dios te ha perdonado, no crees en el perdón, normalmente las personas tienden o tendemos a encontrarnos en ataduras, a vernos en ataduras. Y aún esas ataduras llegan a generar muchos sentimientos, muchos estados de ánimo, precisamente porque la falta de perdón lo que genera es eso, es una atadura. Es como si estuvieras amarrado, como si estuvieras atado. Por eso la palabra perdón es importante entenderla en este primer sentido. Repito, que significa despido o liberación o enviar afuera. Es decir, da la idea de no estar más bajo un estado de opresión, bajo ningún tipo de atadura, bajo ningún tipo de autolimitación, si me permites decirlo así. Hay otro pasaje en Mateo capítulo 9, versículos 1 al 8, que dice: entonces, entrando Jesús en la barca,
pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis, noten por favor la expresión aquí, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y noten el efecto. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Hace un momento te decía que cuando tú te acercas, cuando nosotros nos acercamos a la comprensión de las verdades reveladas en las Escrituras, uno se acerca a este mundo de cosas que parecen increíbles, que parecen realmente sorprendentes y sobrenaturales. Si nosotros somos cuidadosos en observar cada uno de los detalles que se mencionan en este pasaje, vamos a identificar cosas que son realmente impresionantes, como el hecho mismo de que aquí se nos presente la situación de un hombre paralítico, una situación que en sí misma, es decir, un estado físico, una situación o un estado que en sí mismo ya describe una limitación o una cierta atadura para este hombre. Pero es impresionante ver cómo la intervención de Jesús, cuando Él actúa, cuando Él lleva a cabo una obra sobre este hombre, lo libera, lo saca por completo de un estado o de una condición que lo limitaba, que lo marcaba, dándole limitaciones. Y eso es justamente lo que sucede cuando tú y yo aprendemos a recibir el perdón de Dios. El perdón de Dios desata, libera. El perdón de Dios lo que hace es quitar tus limitaciones. Y eso es muy importante, repito, porque muchas veces nosotros somos los que nos imponemos ataduras y limitaciones por la forma en cómo decidimos vivir. Acompáñame a leer otro pasaje en Hechos capítulo 8, versículos 18 al 25. Dice ahí la Escritura, repito, Hechos 8, 18 al 25. Dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Noten cómo el apóstol le dice: ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Es decir, Pedro lo que está diciendo es que aún los pensamientos pueden generarte ataduras. La forma como tú piensas, los pensamientos o la intención de tus pensamientos pueden estarte generando ataduras. Y eso también es una lucha continua en la vida de muchas personas, que aún sus propios pensamientos, la manera como piensan, los atan.
Y déjenme terminar de leer, dice el versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Cuando este hombre Simón se da cuenta de cómo las intenciones de sus pensamientos lo estaban inclinando a una actitud que lo iba a mantener atado, entonces él sintió la urgencia de decirle en este caso a los apóstoles, a Pedro en particular, decirle, rueguen por mí, porque cuando una persona se da cuenta de las cosas que lo atan, de las cosas que lo pueden mantener bajo prisión, quizás lo más lógico sería que esa persona deseara salir de esa condición. Entonces, estos 4 pasajes que acabamos de leer, en todos estos, el uso que se le da a la palabra perdón es el mismo. Repito, despido, liberación o enviar fuera o despedir. Pero el segundo uso que tiene la palabra perdón en las Escrituras describe el otorgamiento de un favor en forma incondicional. Es decir, ¿qué es el perdón? El perdón es otorgar un favor de manera incondicional. Vamos a leer, por favor, 3 pasajes. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Dice la Escritura, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, y noten aquí utiliza la palabra perdón, perdonándoos unos a otros, y además nos da el punto que nos marca o que nos define el cómo debe ser ejercido o cómo debe expresarse el perdón. Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí el uso que se le da es que Dios nos favoreció, Dios nos otorgó un favor y además lo hizo de una manera incondicional. Y ese es el sentido que se le da aquí al llamado al perdón. Si tú y yo somos llamados a perdonar a otros, tenemos que hacerlo exactamente con ese carácter con el cual nosotros hemos recibido el perdón. El segundo pasaje es Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 15. Y dice la Escritura, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Realmente comprender las dimensiones del perdón, o para comprender las dimensiones del perdón, hay que comprender exactamente el contexto dentro del cual se habla esta palabra, porque realmente es impactante. Si te das cuenta cómo aquí se habla del perdón, pero se habla de una forma en verdad que es, yo diría, majestuosa, porque habla del perdón como un favor que Dios otorgó de tal manera que Él te da vida, de tal manera que Él anula toda acta condenatoria en tu contra, de tal manera que Él derrota al acusador de tu alma, y entonces de esa manera te muestra su favor incondicional. Qué impresionante es eso. Pero leamos un tercer pasaje en el capítulo 3
de Colosenses también, Colosenses 3, versículos 12 al 14. Dice la Escritura: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y nuevamente otra vez el llamado, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando leo estos versículos, viene a mi mente el momento en el que la Escritura dice que Jesús estaba en la cruz, y estando en la cruz, Él habló, diciéndole al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí en la cruz, después de haber recibido todo el castigo, todo el maltrato, estando ahí crucificado, Jesús abrió su boca y desde su corazón, con ese amor perfecto, Él le habló a Dios y Él le rogó a Dios: perdona a estos hombres, o perdona a todos los hombres. Y en ello lo que Jesús estaba haciendo es revelar todo el favor de Dios, toda la bondad de Dios, revelar la grandeza del amor de Dios que se mueve por el hombre o para el hombre de una forma completamente incondicional. Y esto es parte, yo llamo a esto es parte de la gloria del perdón. El hecho de que Dios no te condiciona para otorgarte su perdón. Dios no te condiciona. Y creo yo que el hecho mismo de saber que Dios no te condiciona para otorgarte el perdón, eso en sí mismo ya te pone en o nos pone en un punto de algo realmente increíble, algo que a mucha gente le cuesta trabajo comprender. Pero así es el perdón de Dios. El perdón de Dios debemos creerlo, debemos aceptarlo, debemos recibirlo y por supuesto debemos honrarlo. Es un regalo, es un favor completamente incondicional. Entonces, el primer uso que se le da a la palabra perdón tiene la connotación de despido, de liberación, de llevar afuera o echar fuera. Pero la segunda connotación que tiene la palabra perdón tiene que ver con el otorgamiento de un favor incondicional. Y esas cosas son las cosas con las que tú te encuentras, con las que nos encontramos cuando nosotros venimos a Dios. Esas cosas, esa grandeza de la bondad y de la misericordia de Dios nos impacta de una forma tan fuerte que entonces uno puede comprender que es real, que tú puedas ser transformado, que es real, que Él pueda sanarte de amarguras, de resentimientos, de pasados, de todos esos recuerdos que muchas veces te han estado causando ataduras y ataduras y ataduras. Sabes, tengo en mi corazón orar por ti en este momento, porque si has estado viviendo algún tipo de atadura, si has estado en algún momento sintiendo hasta frustración, sintiendo mucho resentimiento en tu corazón, yo creo que hoy es un buen día, es un buen momento para que tú recibas el perdón de Dios, para que tú le digas a Dios: gracias por perdonarme. Él te quiere perdonar y al mismo tiempo Él te habla a tu corazón para que tú perdones, porque si has estado acarreando sentimientos que lo único que te han generado es ataduras, este es un buen momento para que te liberes de eso. Así que te invito que levantes tu mano y que le digamos juntos a Dios: gracias, Padre, por tu perdón. La obra de Jesús es preciosa porque nos ha dado ese regalo,
nos ha impartido esa gracia que a veces es inentendible o a veces nos cuesta mucho trabajo entender, pero cuando la recibimos nos libera, nos saca de prisiones, nos libra de ataduras, y eso es lo que hacemos en esta hora. Recibimos la palabra de perdón, recibimos ese favor, recibimos esa gracia que va más allá de lo que quizás llegamos a comprender, pero en este momento, al recibirla, también creemos que tú nos liberas de ataduras, y así también liberamos a personas que quizás por alguna razón nos ha costado trabajo perdonar, pero hoy en fe, con fe y para fe decimos: hoy perdonamos también a quienes nos han dañado, hoy perdonamos a quienes nos han lastimado, hoy perdonamos a quienes nos han ofendido, porque no queremos vivir nunca más bajo ninguna atadura. En el nombre de Jesús, gracias por tu amor que es perfecto. Amén y amén. Voy a dejar para la siguiente transmisión el significado de las otras dos o los otros dos usos que tiene esta palabra. Le ruego a Dios que Él te siga bendiciendo, y que puedas disfrutar, que podamos disfrutar realmente ese regalo de Dios que es el regalo de su perdón. Bendiciones.